¿Qué cree usted? ¿Será que es posible que sobre un mismo tema, tanto Dios como el diablo tengan razón? ¿Cree usted que el diablo y el Dios pueden estar de acuerdo sobre un tema tan importante como, por ejemplo, la cuestión de la muerte y del estado de los muertos? Bueno, es eso y otras cositas más que veremos en el estudio de la lección de esta semana, que comenzamos a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí en mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a usted a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 3, con el título Comprendamos la naturaleza humana. El verso para memorizar de esta semana dice de esta manera: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis, el capítulo 2, el verso 7. Una de las cosas que encontramos en el comienzo de esa lección, y es lo que vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo, es a entender, usando textos del Antiguo Testamento, qué es lo que pasa cuando alguien muere. Yo estoy seguro que ahorita mismo me está acompañando gente que recientemente perdió algún familiar. Quizá usted, querida amiga o querido amigo, haya perdido a alguien durante la pandemia del COVID. Quizá usted esté luchando por su vida, está enfermo. En fin, independiente de quiénes seamos, la muerte es parte de nuestro alrededor de alguna manera. En el comienzo de este año, yo estuve en Ucrania luchando con el equipo médico por la vida de mi padre. Y les voy a contar un poquito sobre eso durante el estudio de esta semana. Vamos a entender un poquito hoy día más sobre la muerte. A la introducción yo le decía a ustedes que si era posible que Dios y el diablo estuvieran de acuerdo en ese tema. ¿Y por qué digo eso? Porque algunos estudiosos de la Biblia quieren, ¿cuál es la palabra que usan? Intentan armonizar lo que Dios dijo y lo que el diablo dijo en relación al no morirás. Hay mucha gente, ojo aquí, y por eso siempre les digo, tengan mucho cuidado en creer en una persona. Tengan mucho cuidado en depender espiritualmente de una persona, incluso si soy yo, incluso si es mi padre o alguno de esos muy buenos pastores que están en la internet enseñando la palabra de Dios. Yo le puedo dar un sinfín de personas que he aprendido a admirar, a confiar. Tengo buenos amigos en el ministerio de la internet, como el buen pastor Arnaldo Cruz y tantos otros que están ministrando, Roger Hernández, tengo ahí a Julio Chazarreta que siempre predica, amigos buenos que están ministrando en la obra en portugués también, en inglés. Les podría recomendar un sinfín de nombres. Quizá uno de estos días me anime a entrevistarlos y que nos cuenten testimonios de su ministerio en internet. Pero es muy importante que usted siempre tenga como filtro para sus decisiones la Biblia. Cuando mi fe depende de otras personas y cuando lo que yo creo depende de otras personas, yo acabo corriendo el riesgo de malentender la Biblia. Hay mucha gente que se viste bonito, de buen pastor, de bíblico y qué sé yo más, pero que están diciendo cosas que no son bíblicas. Están diciendo cosas que no son bíblicas y es muy importante que usted tenga ese cuidado. ¿Está bien? Ahora, mucha gente que estudia la Biblia, muchos especialistas en lenguaje bíblico, quieren armonizar lo que dijo el diablo y lo que dijo Dios en relación a no morirás. Entonces, dicen así que uno hablaba de la muerte espiritual, otro hablaba de la muerte física y que los dos al fin tenían razón. Y la realidad es esa, no. Es imposible, ¿está bien?, que el diablo quiera apoyar lo que Dios dice.
El diablo cree, seguramente cree que Dios es Dios y que ciertamente va a ser destruido. Pero el diablo jamás intentará ayudar a entender a uno la Biblia. Dios dijo, ciertamente morirás, y vamos a entender qué es lo que Dios quiso decir al decir esas dos palabras. ¿Está bien? Vamos durante este estudio a comprender un poco más de eso. Este estudio es muy importante porque nos ayuda a entender uno de los más grandes dolores de la humanidad, que es la cuestión de la mortalidad del ser humano, de la muerte del alma, de la muerte de la persona. Así que si usted, querida amiga, querido amigo, tiene dudas sobre eso, si usted se está enfrentando batallas en relación a la muerte, bueno, siga conectado con nosotros porque este estudio de seguro le ayudará a entender mucha cosa. Uno de los conceptos más interesantes que yo he aprendido es de que todo lo que sabemos es que nada sabemos. Interesante, ¿no? Lo que nosotros no sabemos siempre será mucho más de lo que sabemos. El pastor se me puso tan filosófico ahora, ¿no? Sí, pues hoy día ando un poco filosófico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque sabemos muy poco sobre qué es la vida. Sabemos muy poco sobre los misterios de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo se genera la vida en el ser humano? Ese es un debate pues de muchos años. ¿Cómo funciona la vida en el cerebro de una persona? ¿Cómo funcionan esas reacciones químicas? Bueno, no podemos querer tener respuesta para cada una de esas preguntas y yo creo que ese será uno de los misterios que estudiaremos cuando lleguemos al cielo. Pero hay algunas cosas que sí sabemos. Y aquí está lo importante, querido. Aunque no sabemos mucho, lo que sabemos es suficiente para vivirmos una vida plena. Yo he encontrado en mi vida gente obsesionada en querer conocer más y más y más. Como llega a un límite el conocimiento humano, esas personas comienzan a conjeturar en relación a lo que no saben. Eso, tristemente, es muy común en las iglesias, en especial en la iglesia adventista, de la cual soy miembro y soy pastor. Hay mucha cosa, por ejemplo, en relación a la profecía que jamás tendremos condiciones de saber hasta que se cumpla. Pero en nuestro afán de querer saber más, o permítame decir, en nuestro afán de querer mostrar a los otros que yo sí sé, comenzamos a inventar y a conjeturar. Es muy importante tenermos paz con lo que sabemos, pero en especial con lo que no sabemos. Mira, lo que sabemos en relación a la vida es que Dios creó al ser humano. Y lo creó de manera diferente de las bestias del campo. Tanto a las bestias del campo como al ser humano entendemos que fueron creadas del polvo de la tierra. Génesis no dice que las bestias fueron creadas del polvo de la tierra, pero más adelante en el estudio de esta semana voy a leer textos del Antiguo Testamento que muestran que las bestias también fueron creadas del polvo de la tierra. Así que técnicamente tanto humanos como animales tenemos la misma materia prima. Pero, y aquí está un gran pero, cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, los creó de una manera distinta, dándole al ser humano la soberanía sobre los animales, dándole al ser humano un lugar más alto que el de los animales. Dios creó al ser humano usando sus manos y soplando en sus narices aliento de vida. Eso es importante, ¿por qué? Porque al hacer de esta manera, puso sobre el ser humano semejanza a lo que Dios es. No lo hizo igual a Dios, lo hizo semejante a Dios. Y hay una diferencia muy grande en relación a eso, y entender eso es muy importante para entender
nuestra teología en relación a la naturaleza del hombre. El hombre fue creado perfecto por Dios, semejante a Dios. Queridos, ¿por qué es importante entender eso? Porque eso nos da una clara idea de nuestro valor como seres humanos. Vivimos tiempos donde las personas buscan de un sinfín de maneras encontrar cuál es su valor, qué es lo que valen. Y tristemente, el ser humano, al no entender que es criatura semejante a Dios, creado a semejanza de Dios, comienza a buscar su valor en otras cosas que no son importantes, son irrelevantes, como por ejemplo lo que vestimos, la ropa que tenemos, el auto que manejamos, la casa que vivimos, el color de nuestra piel, el color de nuestro pelo. En tiempos de medios sociales valoramos lo que tiene likes, lo que tiene seguidores. Aunque todo eso pueda tener su lugar, si usted quiere ser feliz, usted necesita entender qué es lo que usted vale. Y usted vale porque es criatura hecha por las manos de Dios. Entender eso cambiará su vida. Entienda hoy día, querida amiga, querido amigo, usted vale mucho. No por lo que las personas dicen. Usted no vale por lo que las personas piensan. Usted no vale por lo que los otros se imaginan. Usted vale porque usted fue creado por las manos de Dios. Usted recibió el aliento de vida. Usted es hecho a semejanza de Dios. Usted y yo somos hijos y hijas de Dios. Eso dice mucho más de lo que la opinión de las otras personas dice. Eso es mucho más importante que la cantidad de seguidores que tenemos. Eso es mucho más importante que el color de mi piel, mi nacionalidad o cuánto dinero tengo en el banco. Yo valgo porque soy hijo de Dios. Yo valgo porque soy hija de Dios. Cuando yo acepte esa verdad, mi vida cambiará. Y yo tendré mucho más paz para seguir adelante. Ahora, la lección añade que la expresión alma viviente se traduce de la expresión hebrea nefesh, alma viviente. ¿Por qué este dato es importante, pastor? Si yo no hablo hebreo, ¿por qué esto es importante? La palabra hebrea nefesh. Porque esta palabra da una idea de entero. Alma viviente es algo entero, no es separado, alma para un lado y viviente del otro lado. Es algo integral. Es importante entender eso porque mucha gente piensa que alma es algo separado del cuerpo y no es ese el concepto bíblico. El concepto bíblico es alma y cuerpo, espíritu y cuerpo son una cosa, alma viviente. De ahí es importante tener ese concepto claro. ¿Está bien? La lección de esta semana nos va a ayudar a entender esas ideas modernas, mundanas, y voy a usar una expresión bíblica, paganas. Una expresión que la lección usa, paganas, de que el alma anda viajando por el espacio. ¿Está bien? Alma viviente, nefesh, es una unidad entera. Nosotros fuimos creados así por Dios. Muy importante entender eso. Nefesh quiere decir alma viviente, es una unidad. Y para entendernos mejor eso, vamos a buscar en la Biblia algunos textos que hablan sobre la muerte del alma. ¿Está bien? Y vamos a basar hoy día nuestra conversación en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, los versos 4 y el verso 20. ¿Está bien? Por favor, acompañe la lectura de estos textos conmigo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ese morirá. Ezequiel 18, 4. El alma que pecare, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel, el capítulo 18, el verso 20.
Algunos conceptos son muy importantes aquí en estos dos textos. Y voy a aquí usar bastante el texto de la lección de esta semana para entender estos conceptos que nos ayudarán a tener una mejor visión de qué es la muerte. El primer concepto que se presenta aquí en esta lección es de que tanto los seres humanos, estoy leyendo el segundo párrafo de la lección, tanto los seres humanos como los animales mueren. La muerte es parte de lo que nosotros tenemos hoy día como consecuencia del pecado. Es imposible que los seres vivos en la tierra no se enfrenten con la muerte. ¿Está bien? La única posibilidad de eso es la venida de Cristo, cuando entonces los que estemos vivos para entonces, seremos transformados a la perfección de Dios. El segundo concepto que tenemos que entender aquí es el concepto de que la muerte física de una persona indica el cese de su existencia como alma viviente, o sea, nefesh. Volvemos al concepto de nefesh. Nefesh, alma viviente, es una unidad integral. No es alma para un lado y cuerpo para el otro. Cuando la muerte llega a alma, mueren el individuo, deja de existir. No hay alma volando para un lado y cuerpo para el otro lado. Gente, el concepto de alma que se fue al cielo, de que reencarnó o de que me está mirando, me está cuidando, puede que sea interesante y de alguna manera genere en nuestro corazón un alivio inmediato de que esa persona buena está en un lugar mejor. ¿Cuánta gente ya me ha dicho eso? Pastor, yo creo que mi mamá está en un lugar mejor que esta vida. Es un alivio inmediato. Pero aquí está, ¿por qué es importante creermos en lo que creemos? Quizá la creencia de que el que muere está en la inconsciencia, y vamos a ver eso más adelante, quizá no me traiga un alivio inmediato. Quiere decir que mi mamá o mi papá dejaron de existir. Pero me trae un alivio completo, porque este concepto de muerte está directamente conectado al concepto de la resurrección por ocasión de la venida de Cristo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así que sí, puede ser que la idea de un espíritu que vuelve al cielo traiga algo de paz, pero es una paz incompleta. La paz completa en relación a la muerte debe estar conectada a la pronta venida del Señor Jesucristo a la tierra. Cuando Cristo venga, Él pondrá un punto final a la muerte. Trae con Él la resurrección, que será el golpe final a la muerte, y la muerte nunca más tendrá espacio entre nosotros. Querida amiga, querido amigo que me está escuchando, mire, si usted está sufriendo con la muerte, si usted está sufriendo porque perdió a alguien y trae dudas en su corazón de dónde está esa persona, qué fue lo que le pasó, estará en un lugar mejor. Yo le voy a invitar a usted a intentar reemplazar esas dudas por la seguridad de la pronta venida del Señor Jesucristo. Pero pastor, ¿por qué la venida de Cristo puede ayudarme a enfrentar a ese dolor que estoy enfrentando ahora? Porque la promesa de la venida de Cristo, que es la promesa más repetida en la Biblia, trae con ella la solución final para la muerte. Trae con ella el golpe final sobre la muerte. Entonces, si hoy día yo sufro, yo puedo mirar al futuro seguro de que Cristo volverá, y cuando Él vuelva, la resurrección de mis queridos tendrá lugar. Y yo veré que la muerte por fin morirá. Esa es la seguridad que tenemos. Esa es la seguridad que tenemos. Y en esa esperanza, yo lo invito a usted a renovar sus fuerzas. En los comentarios hoy día quiero invitarlo a escribir así: Señor, yo confío en tu pronta venida. Yo confío en tu pronta venida. Esa fe te ayudará a salir adelante y a enfrentar con todas las batallas que esta vida está imponiendo sobre usted.
algunos conceptos son muy importantes de que queden claros cuando hablamos sobre la muerte. Cómo la muerte genera quizá el dolor más intenso al ser humano. Por veces en ese dolor acabamos creyendo en cosas que como que nos traen algún tipo de alivio. Lo que la Biblia enseña quizá no le traiga a usted el alivio inmediato, como le dije antes, pero nos trae definitivamente el alivio completo en relación a lo que estamos enfrentando. Si las almas estuvieran volando, quiero hablar sobre eso ahora, si las almas estuvieran volando y si todas las almas volvieran a Dios, porque una de las ideas que se pinta es de que cuando el alma, el espíritu vuelve a Dios, es un espíritu vivo y está en Dios vivo. Mira qué peligro hay en esto. Si todo el espíritu que sale del hombre vuelve a Dios, el espíritu bueno, tanto como el espíritu del malo vuelven a Dios. ¿Y cómo es que puede haber el espíritu de alguien malo en Dios? ¿Se da cuenta de ese problema? Y mira, yo no estoy aquí para juzgar quién es bueno y quién es malo. ¿Está bien? Mi trabajo no es juzgar quién se portó bien, quién se portó mal. Y permítame decirle eso a usted, querido amigo y querida amiga. No es nuestro trabajo decir quién se porta bien, quién se porta mal. No es nuestro trabajo condenar. No es nuestro trabajo determinar qué es portarse bien o qué es portarse mal. Yo no puedo usar la Biblia para condenar a las personas, por más que yo encuentre en la Biblia fundamento para decir que lo que ellos están haciendo está mal. La Biblia no sirve para que yo vigile la vida de mi hermano, de mi hermana. La Biblia sirve para que yo pueda mejorar yo como ser humano. La iglesia tampoco tiene ese deber de andar diciendo quién se porta bien y quién se porta mal. La iglesia está para ayudarnos a crear una comunidad donde juntos buscamos a Dios y no una comunidad donde juntos condenamos a las personas que viven de una manera diferente de la mía. Todas las veces que la iglesia se propone a hacer eso de condenar, hace mal. Mira, vamos a usar dos versos bíblicos hoy día en este estudio que nos van a ayudar a entender el espíritu volviendo a Dios. Génesis el capítulo 2, el verso 7, y vamos a leer toda la porción de Eclesiastés. ¿Está bien? Si gusta, puede acompañar la lectura en pantalla. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurece el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muellas porque han disminuido y oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y los cántaros se quiebren junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés el capítulo 12, los versos 1 a 7. Es muy importante repetir esto. La Biblia enseña que el ser humano es un alma. No tiene alma, es un alma, nefesh, es una unidad. El alma deja de existir cuando el cuerpo muere.
La persona deja de existir cuando el cuerpo muere. No hay espíritu volando por ahí. ¿Por qué una vez más es importante este concepto? Porque este concepto nos ayuda a estar de acuerdo con los demás conceptos bíblicos, en especial la promesa de la venida de Cristo, la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Según la palabra de Dios, la muerte no es otra cosa sino la inversión del proceso de la vida. La vida, según Génesis, es polvo de la tierra y soplo de vida. La unidad de esas dos cosas crea el alma viviente, nefesh. Me va a escuchar repetir eso mucho durante este estudio. La muerte es la separación de estas dos cosas. El polvo vuelve a polvo y el espíritu vuelve a Dios. Repito, el alma no está volando. La memoria del hombre no está en Dios. Y vamos a entender eso más adelante. Los pensamientos no están en Dios. No hay nada por allá en el cielo mirando hacia abajo a ver cómo están sus queridos, cómo están las personas. No. Deja de existir. Cesa de existir. Es importante que usted, querido, entienda eso. Voy a reenfatizar lo que dije en el video de la semana pasada. Toda la idea de una vida después de la muerte arranca del ser humano la urgencia por vivir una vida con propósito, una vida de misión, una vida de atención. La muerte es el fin de todas las cosas, pero es un fin parcial. ¿Por qué? Porque la Biblia, así como enseña que la muerte es el fin, enseña que en la venida de Cristo la vida recomenzará a través de una resurrección. Esos conceptos nos ayudan a conocer y a entender mucho más de la urgencia que es vivir en Cristo, tomando decisiones sabias en Dios, buscando siempre conocer más y más en Dios. No hay nada peor en esta vida que tomar decisiones basadas en miedo. El miedo nunca es una buena motivación, porque tarde o temprano el miedo pasa. Mucha gente le tiene miedo a lo que pasa después de la muerte. Y en ese miedo acaba creyendo en cosas que no son bíblicas. En la lección de miércoles vamos a leer 4 porciones de la Biblia que nos ayudarán a entender un poquito más qué es lo que pasa con la memoria cuando alguien muere. ¿Será que se acuerdan? ¿Será que siguen amando? ¿Será que siguen queriendo? ¿Será que siguen vigilando, visitando? Mira, acompaña en pantalla estos textos de la palabra de Dios. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job 3, versos 11 a 13. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Salmos 115, 17. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146, 4. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Eclesiastés, el capítulo 9, verso 5. Algunos comentaristas bíblicos sugieren de que el hecho de que estos textos todos, que son escritos en forma de poesía, tanto Job cuanto Eclesiastés y Salmos son clasificados en la Biblia como los libros poéticos. Algunos estudiosos dicen que porque es en poesía no podrían ser usados para establecer doctrinas, ya que la poesía se da a usar lenguaje figurativo o figurado, no sé cómo se dice bien,
como que la poesía es un poco así, ¿no? Floreada, entonces que estos textos de la poesía no deberían ser usados para doctrinas. Nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que toda la Biblia es inspirada, que toda la Biblia, cada letra, cada coma, puede ser usada para fortalecer nuestra creencia. Y queridos, es muy importante decir esto. Lo que yo estoy enseñando en estas lecciones están basados en lo que es la creencia adventista del séptimo día en relación a la muerte. Digo eso porque una vez más, y lo digo con mucha gratitud en mi corazón y con mucho honor de saber que entre los que están mirando ahora hay mucha gente que cree de manera diferente, incluso usando la Biblia. Permítame decirle eso a usted, que es de otra denominación religiosa y que está en desacuerdo con lo que yo estoy presentando. Quiero que usted sepa que yo aprecio mucho su presencia aquí en mi canal. Quiero que usted sepa de que yo respeto su manera de creer la Biblia. Pero aunque yo respete lo que usted cree, yo tengo que darme a mí no solamente el derecho, sino tener la responsabilidad de enseñar lo que yo también creo. ¿Está bien? Y si usted gusta, le prometo que más adelante aquí en el canal voy a crear un estudio específico sobre este tema para vermos la Biblia y para contestar sus dudas en relación a este tema. ¿Está bien? Por favor, siga acompañando conmigo. Aunque estamos en desacuerdo, podemos vivir bien. ¿Ok? Mira, ¿qué es lo que estos textos están presentando? Están una vez más confirmando la idea de Nefesh, unidad, alma viviente. Están confirmando una vez más que después de la muerte se acabó, no hay memoria. Y la Biblia es clara al mostrar eso. No hay memoria, no hay alabanza, no hay que amo, que voy a seguir amando hasta después de la muerte. No. Esos conceptos, por hermosos que sean, no son bíblicos. ¿Está bien? Ahora, gente, y permítame decirle eso a usted. Quiero decirlo de la manera más educada posible. No estoy aquí pisando en la memoria de su querido que ya descansó. No estoy aquí para tirar por tierra la memoria de personas especiales para usted. No es eso. Lo que estoy intentando mostrarle a usted es que la muerte, la intrusa muerte, ella tiene su manera de lastimar al ser humano, pero que Dios, que es mucho más grande que la muerte, tiene una solución para la muerte. Jamás se desespere porque la muerte está tocando su puerta. Jamás se desespere porque la muerte parece querer invadir su vida. La muerte no es el fin para los que creen en el nombre de Dios. La muerte es un fin momentáneo. La muerte es un fin pasajero. La muerte es el punto final a la pasajera vida que vivimos, porque muy pronto creemos a través de la palabra de que Dios, Cristo volverá a esta tierra y cuando Él venga, Él traerá con Él la solución final para la muerte, que es la muerte de la muerte. Y usted y yo viviremos por toda la eternidad reinando con Dios, gozosos y ahí sí, amando por toda la eternidad y viviendo con nuestros queridos por toda la eternidad. El hecho de que la Biblia dice de esta manera que después de la muerte no hay memoria, no es un asalto a aquellos que ya descansaron. Porque una vez más, ellos no saben, ellos no sienten. El descanso de la muerte, al fin, puede incluso ser una bendición. Si aprendemos a confiar en las promesas de Dios, la muerte misma puede llegar a ser una bendición para mí y para usted. Algunas personas me preguntan así, pastor, entonces, si todo lo que usted está diciendo es verdad, entonces me explique estos textos bíblicos. Es muy común ese tipo de diálogo cuando hablamos de profecías. Ah, bueno, usted cree así, pero bueno, entonces explique estos textos. Explique por qué la Biblia dice esto.
Recuerde que estamos detenidos al Antiguo Testamento, ¿está bien? Y vamos a usar textos del Antiguo Testamento para entender lo que vamos a entender hoy día. Hay algunos textos que la lección presenta donde da la idea de que la persona murió y fue a descansar con sus antepasados. Mira esto. Y voy a leer esos textos. Usted puede acompañar la lectura en pantalla y eso nos va a dar oportunidad de reafirmar la creencia bíblica. Acompañe la lectura en pantalla. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Génesis 25:8. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Segunda de Samuel 7:12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes 2:10. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Primera de Reyes 22:40. Es interesante notar cómo estos textos presentan la idea de que él murió y fue a estar con sus antepasados. Estas afirmaciones no están aquí para decir de que se unieron en un estado espiritual a sus antepasados. No está sugiriendo eso. Se está sugiriendo el sepultar físico juntamente en los mismos lugares que sus familiares. No está hablando de que ellos se unieron en espíritu o en otra vida o en el cielo a sus familiares, a las personas que ya habían descansado. No. La Biblia refuerza esta idea de que la muerte es el fin temporal y que no hay secuencia. Lo que hay es olvido, hay silencio, no hay memoria, no hay nada. Mira, usted puede ser enterrado al lado de su familiar. Eso no quiere decir que van a estar hablando y hablando y hablando todo el tiempo. La Biblia da esa idea, habla de ese lenguaje, porque era parte de la tradición del pueblo judío, del pueblo hebreo, tener las familias sepultadas juntas. Y es una tradición que muchos de nosotros cargamos hasta en nuestros días. ¿En cuántos lugares la familia es enterrada en el mismo cementerio, en el mismo lugar, e intentamos tener las personas juntas? Ahora, eso no quiere decir que están hablando, están dialogando, o la están pasando bien juntos, no. Quizá me arriesgaría a decir que hay algo de bonito en esta tradición. Y lo bonito es que cuando seamos resucitados, tendremos la alegría de abrazar a los queridos que están con nosotros. Tendremos la alegría de estar al lado de aquellos que perdimos. Permítame hablar con usted que perdió a alguien a través de la muerte. Yo me puedo imaginar su dolor. Yo me puedo imaginar el sufrimiento, la tristeza. Me puedo imaginar cuántas noches usted ha pasado despierto llorando y preguntándose, Dios mío, ¿por qué? En especial cuando alguien joven descansa, cuando papás tienen que enterrar a sus hijos, cuando vemos vidas jóvenes descansando la muerte, por veces nos inconformamos con eso. Permítame decirle esto a usted. Todo está bajo el control de Dios. Y no es que la muerte sea la voluntad de Dios, pero aún en la muerte podemos ver el cuidado de Dios, el poder de Dios. Porque la muerte, recuerde eso, será una manera de llevarlo a depender más de Dios. Si usted hoy día sufre por el dolor de la pérdida de alguien, fije su mirada en Cristo. Quizá el dolor persista, pero junto al dolor brotará la esperanza. Y esa esperanza de la pronta venida de Cristo y la resurrección nos dará fuerzas para siempre seguir adelante. ¿Sabe usted por qué es importante entender la muerte? La muerte nunca es un asunto, es un tema agradable, pero es importante entenderla. Porque al entender la muerte y al entender la vida, podemos renovar nuestro sentido de urgencia.
nuestra idea de que tenemos que vivir la vida en su plenitud. No hay nada peor que alguien que está desperdiciando su vida. Y hay muchas maneras de desperdiciar nuestra vida. No viviendo lo máximo de nuestro potencial, deteniéndonos en enojos, en rancores, sin la capacidad de perdonar, viviendo amargados. Eso es desperdiciar la vida. Recuerde, la vida es una y usted la tiene para vivirla ahora. Así que, querida amiga, querido amigo, viva la vida que Dios le dio a vivir. No pierda su tiempo con lo que no sirve, con lo que no vale. El odio, el enojo, el amargor, esas cosas no le van a llevar a ningún lugar. Tenga siempre en su mente la urgencia de vivir una vida con propósito, porque usted, si lo hace, logrará alcanzar muchas cosas, muchas victorias, muchas bendiciones. La lección del día viernes vuelve a traer una cita interesante del Espíritu de Profecía. Yo la voy a leer, usted la puede acompañar en pantalla. Dice de esta manera: en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. Otra cita que trae la lección y que me gustó mucho es esta. Usted puede acompañar en pantalla una vez más. Si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando uno está anonadado por los cuidados y las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil de romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. Es muy bueno vivir. Aún en medio al dolor es muy bueno vivir, porque podemos salir adelante. Estuve en Ucrania luchando por la vida de mi padre. Yo sé que él pudiera haber descansado. Quizás sería el fin del sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Es bueno luchar. Es bueno salir adelante. Es bueno ver la victoria que Dios nos da. Y me acuerdo el día que mi padre salió del hospital caminando con sus propias piernas después de 20 días casi en terapia intensiva. Pude ver la mano de Dios dándonos victoria. Pude ver cómo Dios restaura. Yo sé que mi padre ainda tiene mucho que hacer, mucho que predicar y mucho que bendecir. Por eso, querido, no desanime. Siga luchando, siga batallando. Dios tiene un plan para usted. Jamás, jamás desista. Porque la victoria usted la vendrá en vida. Y cuando Cristo venga, celebraremos esas victorias por toda la eternidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad se le aprecia su compañía. Gracias por ser parte de nuestro ministerio en línea. Gracias por participar siempre con nosotros. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Nos vemos para los próximos videos. Cuídese mucho. Chao.